noches, profe. Mi nombre es Jenny Cuitiva y yo le voy a hablar acerca del mito de la inteligencia y los peligros del cociente intelectual. El mito de la inteligencia es escrito por Miguel de Zuviría en el año 2004. Miguel de Zuviría es un psicólogo colombiano que nació en Bogotá en 1951. Es fundador y director científico de la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Eduardo Merani. Se destaca por aportes a la pedagogía contemporánea como el gestor del enfoque pedagógico, postulando los propósitos, la forma del talento de cada estudiante y formar competencias afectivas. La lectura del mito de la inteligencia y los peligros del cociente intelectual CI es un ensayo. La función comunicativa es convencer o persuadir. En este caso es convencernos de que el test de cociente intelectual es un mito, es un peligro, y la inteligencia es un mito. La estructura es argumentativa, ya que define diferentes postulados, y la idea principal es decir que no existe inteligencia, y por supuesto que los test son inválidos, pues solo miden una limitada porción de nuestras capacidades, y es solamente la capacidad cognitiva, por lo cual no se puede medir a una persona con un test de cociente intelectual. Entonces vamos a empezar. Se genera una primera ola en el cual en 1905 Alfred Binet y Theodore Simon crean un test midiendo la inteligencia. Ellos se basan en que la inteligencia es cognitiva, es decir, de repetir frases, de memorizar cosas, de hacer operaciones matemáticas básicas. En ellos basan este test de inteligencia. En 1916 Lewis Sherman modifica este test y lo llama Stanford Binet, el cual es el mismo test que venía trabajando Alfred Binet, lo único es con algunas modificaciones. Y en los años 30 David Wechsler crea otro test que es la escala de Wechsler, añadiendo un puntaje en el cual la persona que saque menos de 70 puntos quiere decir que es menos inteligente o tiene deficiencias en su proceso de aprendizaje. Estos tests fueron utilizados principalmente en Estados Unidos, en los cuales miden a las personas para saber si los pueden dejar en una escuela normal o necesitan una escuela especial. Después surgió una segunda ola, o ya digámoslo la crisis de los test de inteligencia, en el cual Vygotsky dice que la inteligencia es modificable, hereditaria y depende de las circunstancias del momento. Es decir que la inteligencia no solamente son los procesos cognitivos, sino también del entorno. Piaget demuestra que la mente genera procesos y operaciones intelectuales. Y Howard Gardner dice que no hay inteligencia sino 7 mentes. Él establece que las 7 mentes son la lógica verbal, la interpersonal, la intrapersonal, la espacial, la sinéstica, la lógica matemática y la musical. Esto ya es un cambio, ya que ya no estamos hablando de inteligencia, sino de diferentes mentes. O sea, no se define un concepto de inteligencia, sino de mentes. Entonces llega la tercera ola, como lo define Zuviría, y es Steve Miden, en el cual dice que nosotros debemos utilizar la mente como objeto de estudio, es decir, que debemos allegarnos a sus orígenes antropológicos, para qué sirve, comprender qué es la mente biológicamente, cómo hacen los procesos,
ya sea cognitivo, sistema afectivo, de aprendizaje y de desarrollo. Ya él no esquematiza un concepto de inteligencia, sino se abre campo a un estudio de qué es la mente, para lo cual el autor argumenta de manera tácita que los tests son inválidos, ya que presentan limitaciones al sobrevalorar el desempeño escolar. Es decir, que los tests actualmente algunos tests lo que hacen es decir, si tú sacas más de cierto porcentaje, vas a estudiar, vas a tener un mejor futuro, vas a poder estudiar en una mejor universidad, o te limitan si sacas un puntaje bajo, a ir a un instituto en especial. Opacan funciones motivacionales, es decir, que no vas a tener las mismas, al estar limitado y estigmatizado por la sociedad, no vas a tener las mismas relaciones interpersonales con los demás, y privilegian procesos cognitivos, ya que solamente desarrollan procesos de memoria, de procesos matemáticos, es decir, todo lo que tiene, solo el 25% de la capacidad de la mente, por decirlo así, porque no solamente la mente realiza procesos cognitivos, sino también interpersonales, espaciales, musicales, siguiendo el concepto que trajo Howard Gardner. Además, los tests de coeficiente intelectual representan una invalidez conceptual, debido a que no existe una inteligencia. No existe una definición de inteligencia. Nosotros no sabemos, el ser humano no sabe qué es inteligencia. No hay una definición exacta. Además, depende de cada persona. Esto varía de cultura a cultura. Lo que para nosotros puede ser inteligente, para otras personas no. Y no hay una teoría adecuada, coherente y científica. Es decir, no hay un estudio en lo cual se base la inteligencia. Además, presenta una invalidez educativa, ya que miden funciones intelectuales rutinarias, miden inteligencia tradicional, la que se imparten en las instituciones, y deja de lado funciones afectivas, como ya lo habíamos dicho, y presenta una invalidez social, ya que no predicen el desempeño, son de respuesta única y cerrada, en nada relaciona el comprender con el interactuar. Y como consecuencia pues tenemos niños perjudicados. Además también puerta a nuevos desarrollos, es decir, a crear nuevos talentos, abrir la mente a nuevos desarrollos, es decir, a un sistema afectivo, un sistema expresivo, el cual permite crear dimensiones motivacionales, de actitudes, de intereses, de expectativas, de lo que se quiere, ¿sí? Y se genera el mito del superdotado, ya que como había niños perjudicados porque tenían un coeficiente intelectual bajo, también los niños o las personas que tenían un coeficiente intelectual alto se veían estigmatizados y limitados por la misma sociedad, ya que al tener un coeficiente intelectual más alto, lo que hacen es sobrevalorarse, al creer que son más inteligentes que los demás, van a enfocarse solamente en esa área y no van a enfocarse en otras áreas afectivas y emocionales. Pueden caer en depresiones y crear traumatismos también en estos niños, ya que no se pueden relacionar bien con todo su entorno social. Al final, de acuerdo al video
video protagonizado por Robbie Williams. Los mitos, es que no lo tengo, perdóname. La sociedad de los poetas muertos. Este video nos deja ver que hay muchas formas de enseñar. No solamente es dar una cátedra ni nada de eso, sino también llamar la atención, sentir el gusto, el apego por lo que se está haciendo, por lo que se quiere expresar y difundir en las personas, en especial en los estudiantes, en el cual no vas a creer que una persona vas a calificar a una persona por cómo piensa, por si sigue tu misma línea, sino vas a ponerlo a pensar lo que debería ser el objeto de estudiar, que pudieras pensar por ti mismo y que pudieras pensar y hacer, y con esos pensamientos hacer cosas en pro. Entonces, mi gran conclusión es que los test de inteligencia y coeficiente intelectual no son inválidos, ya que no presentan ningún argumento ni ningún fundamento, porque no se puede calificar a una persona de inteligente o no inteligente solamente porque pasen un test que no miden el total de las capacidades, el total de los talentos que posee una persona, sino solamente se basan en un estudio muy tradicional y rutinario. Además que no tenemos también otra conclusión es que no hay una definición de inteligencia, solamente que se debe enfocar en el estudio de la mente, abarcar más eso. Y como frase para terminar, quiero dejarles esta que dice que todos somos un genio. La dijo Albert Einstein: todos somos un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un estúpido. Se las muestro. Everyone is a genius, but if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's a stupid. Thank you, teacher.